Este video va dirigido para Armando Saucedo, Mike Remis, Ignacio González y enseguida voy a explicar por qué. Pero primero, lo primero, ¿qué demonios es izquierda y qué demonios es derecha? Atención porque va súper rápido. Las izquierdas políticas, como ya sabemos, empiezan en la Revolución Francesa en 1789. Desde 1789 hasta el día de hoy hay izquierdas. Previo a eso no hay. Y de estas izquierdas hemos tenido 6 generaciones. Así que hablaremos de izquierdas en plural. Antes de 1789 la política se hace con el rey y el clero y a esto lo vamos a llamar antiguo régimen. Pues entonces la izquierda aparece para que los gobiernos dejen de estar constituidos por el rey y el clero, es decir, trono y altar. Esta izquierda transforma todos los niveles de gobierno y sociales para de esta forma el pueblo, que no es nobleza ni clero, acceda a participar en la política. Ahí está clarísimo. Entonces, la izquierda política, es el gobierno donde ya el pueblo también tiene participación activa en la política y quedan moderados la corona y el altar. Por lo tanto, todo aquello que sea un proyecto político conducido por el rey y el clero es la otra cosa, la derecha. Por lo tanto, ningún partido en México como PRI, PAN, Morena, etcétera, son de derecha. Ninguno de esos son de derecha o de medio centro, o no son de ninguna de estas categorías confusas, sino que todas son izquierdas. Evidentemente son un montón de izquierdas moduladas por sus propuestas políticas de sus respectivos partidos políticos. Esto no significa que sean amigos por ser izquierdas, sino que de hecho están enfrentados entre sí. Y son izquierdas por el hecho de que ciudadanos son elegidos para gobernar de mano de otros ciudadanos y el gobierno no les viene de parte de un rey que hereda el poder y que se apoya institucionalmente en el clero religioso. No hay más. Pero sumamente importante es señalar que izquierda, tanto derecha, referirán exclusivamente a proyectos políticos definidos respecto del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las izquierdas definidas respecto del Estado no son, por ejemplo, movimientos sociales como lo puede hacer el activismo LGBTIQ+, whatever, ni tampoco son izquierdas políticas el animalismo, ni los indigenistas que no se bañan y que se la pasan llorando por una conquista, ni los hippies o nada de esas cosas. O en el caso de las derechas, tampoco son derechas políticas, pues los racistas, los mochos, los ricos que presumen cosas, los whitexicans por ser whitexicans, ni los otakus, etcétera, etcétera, etcétera. Esos movimientos sociales son indefinidos respecto del Estado y se catalogan como izquierda indefinida o derecha indefinida respectivamente. Así que la izquierda o derecha política serán solo las partes de un proyecto político vinculadas a las capas de la sociedad política exclusivamente. Y estas capas de la sociedad política son capa conjuntiva, que incluye los 3 poderes canónicos, ejecutivo, legislativo y judicial, la capa basal, que es la capa redistributiva de recursos, y la capa cortical, que está vinculada a fronteras, aduanas y ejército. Solamente. Eso es izquierda y derecha. Izquierda es los ciudadanos al poder también y derecha es el formato de gobernación de reyes y el clero que prácticamente ya no lo hay en la mayor parte del mundo. Pues hasta aquí el video, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Eric. Para los que ya conozcan el canal, como pueden ver, Suki no pudo llegar a trabajar. ¿Y qué demonios es Suki? Pues bueno, Suki es una muñeca que por algunas circunstancias llegó aquí al canal y si quieren ver cómo demonios llegó esa muñeca, pueden ver mis videos de filosofía acerca de muñecas, robots e inteligencia artificial, que están viendo ustedes los títulos y las miniaturas en pantalla. Y si después de ver esos videos, si les parece interesante y quieren tener una de esas muñecas, les voy a dejar en el primer comentario un link para que ustedes se puedan comprar su propia Suki en nuestra tienda Silicon Girls. Y claro, regresando a nuestro tema, claramente he simplificado a un nivel hasta irrespetuoso el detallado teórico de izquierda y derecha de no otro que de el filósofo español nacido en Santo Domingo de la Calzada, Gustavo Bueno. He explicado sin meterme en casi nada, pero creo que esto que acabo de mencionar sirve como una noción sumamente vaga, pero una noción de a dónde va izquierda y derecha de mano de Gustavo Bueno. Este tema específicamente y de la teoría de Gustavo Bueno ya ha sido tratado por muchos otros, pero en especial recomiendo yo que vean cómo lo explica Santiago Armesilla, quien lo hace de una manera pues detenida, detallada, clara y precisa y con el libro en mano. Cuando la gente coloquialmente habla de lo que es la izquierda o lo que es la derecha,
no sabe de lo que está hablando. Por regla general, la gente cuando habla de izquierda o derecha suele asociar la izquierda con la defensa de lo público, con los servicios públicos, y la derecha con la privatización de dichos servicios. El libro de donde sale esta teoría que estoy tratando o que medio expliqué se llama El mito de la izquierda, de Gustavo Bueno, del año 2003. Ahora, la razón de por qué hago este video es porque hace unos días los creadores de contenido Mike Remis y Armando Saucedo, a los cuales frecuentemente estoy recurriendo a ver sus videos, invitaron a otro creador de contenido que se está haciendo muy popular en redes, que es Ignacio González. Y los tres tuvieron una muy amena y muy interesante charla en el podcast conducido por Mike y por Armando, que se llama Los Debatibles. Así que saludo y beso para los tres. Puro le vi, puro le mamacé. Y de esa charla me parece crucial apuntar que esa es exactamente el tipo de charla, es el tipo de conversaciones que están teniendo todo el pueblo mexicano. Por eso es súper importante señalarlo. Un derecho humano, que es lo que muchos salieron a decir, que votar es un derecho humano. Votar no es un derecho humano. Votar no es un derecho humano, porque un derecho humano no cambia. Cuando cumples 18 años ya lo tienes y cuando tienes 17 años no lo tienes. Es una charla que toda persona y estrato social mexicano y hasta global sostiene todos los días, y por ende me parece que cabe participar en la charla de ellos, matizando y afinando esas ideas que han compartido en ese podcast, porque repito, son cosas que nos atañen a todos. Es decir, que en estas conversaciones que aparecen en nuestras mesas, evidentemente se van a atravesar cosas como las categorías derecha e izquierda, donde yo, estando pues muy entrado en la charla, pues me dieron ganas de participar, como lo haría cualquiera, y se me antojó decir algo así como, yo quisiera agregar algo acerca de las izquierdas y las derechas. Y en vez de escribir un maldito comentario ahí que nadie va a leer, pues mejor sacó un video, y entonces así, de hecho, podemos meter a todo mundo a explorar izquierda y derecha desde Gustavo Bueno. Si acaso estos creadores de contenido vieran este video, que medio lo dudo porque este no es un canal muy grande, pues probablemente les podría interesar las ideas de Gustavo Bueno, que es de la filosofía más refinada y con más potencia de las últimas décadas, a la altura del mismísimo Hegel, y no es broma. Filosofía venida de un autor que hizo filosofía pensada en español, con un entendimiento total de la importancia del idioma español en ambos lados del hemisferio, que tiene un entendimiento adecuadísimo de la importancia del catolicismo como fundamento de los países hispanos, que es capaz no solo de definir qué es religión, sino definir qué verdaderamente es catolicismo, que además él mismo era ateo y que no toleraba la forma borrosa y nebulosa en la que el mundo se conducía o se conduce a través de ideas muy vagas como aquellas de izquierda y derecha, y que debido a esto, por supuesto, solicitaba a todos definirse, él mismo definiendo de todo con una claridad sistemática tal a la que no estamos acostumbrados, que por ejemplo, cuando chairos mugrosos llegan a tener la suerte de encontrarse con sus ideas, lo llaman fascista de derechas, pero al mismo tiempo la gentuza del PRI o del inútil PAN pues lo tratan de rojo comunista. Así de poco entendimiento tienen y así de preciso es Gustavo Bueno. Y es que sería tremendamente benéfico que las figuras como la de Ignacio, Mike o Armando, con la proyección y audiencia que tienen, incluyeran fundamentos teóricos de esta calidad para tener una visión general aún más aguda de la que ya ostentan. Y sí, efectivamente, estoy diciendo que Mike y Armando tienen una visión bastante aguda, y es que también hay que tomar en cuenta que no toda la gente manejan filosofía académica, pero algo que sí es, todo mundo es charlador de mesas, y en esa mesa y en ese podcast es bastante interesante lo que sucede. Ahora, regresando un tanto al tema de las izquierdas y las derechas, ¿por qué demonios estoy apuntando a todo esto? Porque en cualquier plática en todos lados, así como lo estamos viendo, aún se puede escuchar algunos de los parámetros con los que se define, por ejemplo, derecha. Y algunos de esos parámetros son, por ejemplo, vinculando a esas derechas con individualismo y el capitalismo. Sin embargo, históricamente, por ejemplo, nos lo deja saber Gustavo Bueno, él nos lleva a ver el error de esto, porque por ejemplo el capitalismo se desarrolla con la izquierda y los capitalismos se desarrollan con la izquierda en el momento en el que los monopolios de comercio dejan de estar en la propiedad feudal de la tierra y dejan de estar también en los privilegios concedidos por la monarquía, y después pasan cada vez más a manos de comerciantes, financieros y propietarios privados que acumulaban capital y lo invertían, organizaban la producción y empleaban trabajo asalariado. Por lo que podrán darse cuenta que el capitalismo, con lo que expliqué al principio, definiendo un tanto lo que es izquierda y derecha,
Pues no existe ese capitalismo sin la izquierda. Individualismo y capitalismo como características de la derecha es un error. Y siempre se tiene esta tendencia de confundir estas formas individualistas poniéndolas en correspondencia con la derecha, cuando este individualismo tiene mucho más que ver con la filosofía de países que en efecto son capitalistas, pero cuyo núcleo de pensamiento es protestante. Es decir, llega a haber países capitalistas que sí en efecto son muy individualistas en su forma de desarrollarse, pero por ser protestantes, no necesariamente por ser capitalistas. Esta confusión viene porque usualmente países históricamente capitalistas, como lo han sido Inglaterra, Países Bajos, Alemania o Estados Unidos, como ejemplo nada más, al vérseles proceder en una forma individualista, se les asocia a su inseparable capitalismo, pero se omite totalmente el que esta actitud individualista viene más bien por la estirpe protestante de cada uno de esos 4 países que estoy poniendo de ejemplo. ¿Y por qué demonios el protestantismo tiende a ser individualista? Pues porque recordemos que los protestantismos ejercidos por Países Bajos, Alemania o Estados Unidos tienen premisas, claro, cristianas, pero luteranas, no católicas, luteranas, como por ejemplo la frase de Lutero que decía algo así como Dios me hablará a mí directamente y no a través de Roma, señalando con esta frase que en el protestantismo la vinculación de cada sujeto con Dios se da directamente, sin estar mediado por instituciones como Roma o la Iglesia Católica. Es decir, el protestantismo rechaza a la comunidad o las instituciones, simplemente quiere la línea directa. Pero sobre todo, y más importante antes que esto del protestantismo, el individualismo, y lo simplifico, la razón de esta dinámica individualista en estos países capitalistas se da de manera histórica de la siguiente manera. Debido a sus industrializaciones desde el siglo XVIII, en estos países que puse de ejemplo, al ver que los empleos y productos se diversificaban gracias a la naturaleza de estos procesos industriales, donde se produce en masa y donde muchísimos trabajadores operan en las fábricas, comienza a surgir una multiplicidad tanto de puestos de trabajo como de todo tipo de bienes y productos y mercancías dirigidos a distintas clases sociales. A esto Gustavo Bueno lo llama mercado pletórico, donde en la gran plétora de productos y mercancías y bienes encontrarás, por ejemplo, un par de zapatos a un precio de $12, por ejemplo, para cierta clase social, como también puedes encontrar un par de zapatos en $2,000, $4,000 o $6,000 para otra clase social. Esta dinámica que acabo de mencionar, entonces, número 1, te particulariza a ti como una pieza que desempeña una sola operación dentro de un proceso industrial. Número 2, particulariza lo que ganas. Y número 3, particulariza lo que puedes comprar, ya sea que seas un obrero, o seas un gerente, o seas el dueño de un sitio, o dueño de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma podemos ver que ambos, protestantismo y dinámica industrial, es lo que contribuye a la forma individualista que ha evolucionado por alrededor de 300 años en estos países que puse de ejemplo, estos 4 países capitalistas que puse de ejemplo, y con esto se alcanza a ver mucho más claro qué continuidades y discontinuidades hay entre capitalismo e individualismo. Y si bien aquí estoy tratando de alentar a todo mundo a que se acerquen a la teoría de primera mano, a la teoría de Gustavo Bueno, sí quisiera dejar yo algo en claro respecto a derechas e izquierdas, y de hecho lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Entonces díganme ustedes qué ven en pantalla. Nada. No ven nada. No se puede determinar si dejé sin material el proyecto en el programa de edición, o si puse una pantalla negra, una planilla negra, o si bajé la opacidad. Es decir, no sabemos absolutamente nada porque estamos viendo nada en pantalla. Pero, ¿qué pasa si metemos esto? ¡Wow! ¡Qué diferencia! Ahora ya podemos determinar que al menos estamos viendo en efecto colores, y estos colores son el negro y el amarillo. Es decir, que solamente hasta que puse amarillo nos pudimos dar cuenta que en efecto era negro y no era falta de imagen, por ejemplo. Pues como analogía de atribución, lo mismo pasó con las izquierdas y las derechas. Es decir, el antiguo régimen, corona y altar, era lo único que había, y las discusiones políticas se daban alrededor, pues obviamente de eso, pero solamente hasta que aparece un contraste que fue la izquierda, después llamada izquierda, que al mismo tiempo se reconoce ahora un antiguo régimen que se ubicará como derecha. Es como Gustavo Bueno explica que un hombre se hace padre al mismo tiempo que nace su hijo. Previo a eso,
ambos no son padre o hijo. Pues ese brote de izquierda es la primera generación de izquierda políticamente definida, que como mencionamos es aquello de la Revolución Francesa en el año 1789. Aquí aparece la noción de hecho de ciudadanía, que previo a eso no existía, y de hecho lo estoy simplificando, pero también la soberanía del pueblo deja de recaer en el soberano rey y pasa a estar la soberanía en la nación-estado. Y aquí también aparece nación-estado, y esto es clave. Y esto es clave porque la gente tiende a pensar que los países siempre han tenido, por ejemplo, bandera e himno como distintivos o como símbolos patrios oficiales, cuando de hecho no les parece raro a todos que si cada uno de los países que existen aquí en el mundo es único y detergente, y si cada uno de estos países tienen formas muy específicas y muy endémicas de expresar sus identidades, por supuesto, y su cultura, que ese es otro mito, ¿no les resulta raro a ustedes que ahora todos hoy decidan tener una bandera casi de las mismas dimensiones, de hecho la bandera y una canción como símbolo patrio? Eso está bastante extraño, pero es que este estandarizado que menciono no es así de común y tan evidente o tan obvio previo a 1789. Y esto tendrá en parte que ver con el nacimiento del formato de nación-estado, como mencioné, comenzando aquí en la primera generación de izquierda políticamente definida. Y detallando un poco más en las izquierdas, es importante tener en cuenta que una de las características de las izquierdas es que sus proyectos políticos empiezan a darse desde coordenadas racionales. Por ejemplo, teorías de todo tipo, filosóficas, teorías acerca del Estado, estadística, demografía, teoría económica, filosofía, etcétera, etcétera. A diferencia de las tradicionales derechas o corona y altar, cuyas coordenadas pues trazan sus proyectos con bases, por ejemplo, pues podría ser incluso con bases teológicas o religiosas, ya sea que, por ejemplo, los monarcas hubieran sido considerados como Dios hombre, como lo explicaba James Fraser en La Rama Dorada, o que la clase social de la nobleza, por ejemplo, hubiera adquirido sus títulos de nobleza a través de la defensa de la fe, por ejemplo, en las cruzadas, que llegó a suceder bastante. Las izquierdas, en este caso, entonces, voltearán a ver de manera racional sus proyectos políticos, apoyando en todo tipo de disciplinas y autores, al punto de que existen políticos como por ejemplo hoy los tecnócratas, que basan sus políticas prácticamente solamente a datos. Pero para que esa Francia revolucionaria pueda hacer que el ciudadano pase a participar también en la política, antes debió analizar o criticar y transformar a cada una de las partes atómicamente de esta estructura social política, por lo que de una manera general y más precisamente holística hay una transformación de cada uno de esos átomos de la estructura clásica, es decir, corona, altar y tercer estado. Tercer estado significa pues todos los demás que no son nobles o clero, es decir, los plebeyos. Finalmente esta holización transforma a toda esa estructura para pues pasar al lado de las izquierdas. Y en el lado de las izquierdas, bueno, ahí están ya los ciudadanos al poder también. E importante también, las pretensiones de esta transformación holística son universales, es decir, aplicándolas a todos, corona, altar y plebeyos y todo mundo, es decir, son universalistas. Por lo que las izquierdas son racio-universalistas holísticas atómicas. Es decir, que las izquierdas son, por definición, proyectos políticos definidos respecto del Estado, racio-universalistas holísticos atómicos. Ya sé que suena tu pedante del universo, etcétera, bla, 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 pero hay que también entender que, pues bueno, o sea, Gustavo Bueno maneja una filosofía que es académica. Pero repito, vayan ustedes mismos a Gustavo Bueno y el mito de la izquierda. No es tan pesado de leer como probablemente pudiera yo hacer pensar a ustedes que es pesado. No es pesado, vayan, acérquense o consulten a Santiago Armesilla, que él les da la explicación perfecta y detallada, como ya mencioné. Pueden acercarse a él. Pero evidentemente, importante, tendremos una segunda generación de izquierda políticamente definida, donde les va a sorprender saber que México, en esos tiempos Nueva España, tiene bastante que ver. Y tiene bastante que ver porque es el Imperio Español el artífice de esta segunda generación de izquierda políticamente definida, quien adapta aquello de la naciente izquierda francesa, la previa, la anterior, y de la estadounidense de 1776. Los españoles, es decir, todo el Imperio Español, la adapta a un contexto español a través de la Constitución de Cádiz de 1812, que
Para ponerlo en términos muy del vulgo, esta es la forma que tenemos históricamente esos españoles desde la península hasta Buenos Aires, de pasar de casi una confederación de reinos españoles, que para los incautos esto podría parecerse como a un sistema feudal, a pasar a ser una nación-estado. Y cuando digo nosotros los españoles históricamente, no lo digo de forma gratuita, no lo digo como para yo blanquearme lo prieto que estoy, lo digo como tal porque la Constitución de Cádiz toma a todo blanco ibérico, todo criollo nacido en América, todo mestizo, todo negro libre y todo indígena, ya sea pobre, rico o ultramillonario, que claro que lo sabía, los propone a todos como ciudadanos españoles. La Constitución de Cádiz de 1812. No me crean a mí, busquen donde ustedes quieran una copia de la Constitución de Cádiz, incluso Segov tiene una, y entren ustedes mismos a ver los artículos de la Constitución. Está, de hecho, esto que estoy mencionando está casi al principio. Por eso, de hecho, me parece importante que la gente deje de andar jugando a la ligera con la historia de México, con estupideces de esas como de ¡ay, la opresión de los abusivos españoles! ¡Cui, cui, cui! Si quieren ahondar un poco más en la historia de México, la de verdad, y no solamente en chillidos de puerca como lo hemos escuchado toda la vida, pues les recomiendo el canal, por ejemplo, de México antes de México. Les recomiendo también Brigada Antifraude o Tlaxcala la Conquistadora, esos tres canales, como un mero ejemplo. Y claro, les recomiendo que se entretengan aquí en mi canal, pues porque ustedes me tienen que hacer millonario y ultra famoso, porque pues Suki necesita ropa. Pero eso sí, y con todo el dolor del alma, no voy a recomendar a Juan Miguel Zunzunegui. Lo siento, me cae sumamente bien, ahí lo tengo en WhatsApp, sigo sus canales, discutimos siempre con nuestros amigos sus textos en la peda, pero no lo recomiendo, especialmente si eres un mexicano que te urge conocer tu propia historia. Primero conoce tantito un poco de México históricamente y ya después te podrás meter a Zunzunegui, pero no antes. Lo siento mucho. Pero sobre todo y lo más recomendable y obligado es la lectura de las fuentes, al menos primarias, porque pues luego sale cada hijo de perra, como esta pendeja de mierda que están viendo aquí en pantalla, o este mercenario que con las mismas fuentes pues te viene a mentir en la cara, pero pues la gente, como no se lee una sola página de su propia historia, pues no tiene coordenadas críticas para decir, espérate, aquí estás mintiendo, ¿eh? Y pues entonces nos quedamos siempre con la idea de que España tenía un yugo o un dominio sobre México, que eso es como la idea general siempre. Y bueno, regresando al tema, tenemos las siguientes generaciones de izquierda políticamente definida. Después de la izquierda liberal española, que acabo de más o menos explicar, tenemos la izquierda libertaria, donde aparecen los formatos anarquistas, por ejemplo los de Joseph Proudhon o Bakunin, entre los años 1840 y 1870. Después tenemos la cuarta generación de izquierdas políticamente definidas, que es la socialdemócrata. Después tenemos la quinta, que es la izquierda comunista, con la revolución de noviembre de 1917, con Lenin al frente. Y por último, la sexta generación de izquierda políticamente definida, que es la asiática, disparada desde la revolución maoísta, que tiene continuidad, ese proyecto político tiene continuidad con el régimen de Xi Jinping hasta la fecha. Y muchísimo ojo aquí, porque estos son géneros de izquierdas, es decir, 6 géneros. Y esto no significa que cada país y cada partido de cada país representa una forma de izquierda, o que exista una izquierda cubana, por ejemplo, sino que en el caso, por ejemplo, de Cuba, este es un despliegue principalmente de la quinta generación de izquierda políticamente definida, que es la soviética comunista de Lenin. Y esto debe señalarse porque hasta doctores en filosofía llegan a confundirse con esta teoría de Gustavo Bueno, como es el caso de el doctor en filosofía argentino Jonathan Ramos, que no atinó en absoluto a entender una obra tan amigable al público como lo es El mito de la izquierda de Gustavo Bueno. Por último, recordemos que las izquierdas no son un sólido bloque, y no se puede hablar de la izquierda hace esto, la izquierda hace lo otro, porque esas generaciones y sus subespecies están enfrentadas entre sí la mayor parte de las veces. Son proyectos políticos enfrentados entre sí. Entonces, por eso se habla en claves de pluralidad de izquierdas. Tampoco es la derecha, hay un montón de variantes de derechas, porque de hecho sí, adentro en el siglo XX, ya adentrado el siglo XX, sí existen formatos muy parecidos a los de derecha, como por ejemplo puede ser el régimen de Franco, que tendrá componentes de derecha, aunque también los tiene de izquierda, son casos a analizar. También en el caso de los peronismos, tienen componentes de derecha. También es el caso de la dictadura de los 70s en Argentina, de la reorganización social famosa de Videla. Y por estas confusiones de creer que la izquierda es un solo bloque y la derecha también es un solo bloque que se están enfrentando cara a cara todo el tiempo, es fácil para los políticos crear
división y decir fantochadas como, por ejemplo, somos la nueva izquierda, fantochada que llegó a decir AMLO, o Milei diciendo también estas mamadas como de somos la nueva derecha, cuando Milei evidentemente no es ningún monarca, sino él fue elegido a votos, y cuando la iglesia en Argentina pues ya no son más que 4 paredes con campana, y la iglesia pues ya no es la institución que ahora llamamos poder jurídico, o tampoco ya no es el ayuntamiento local, como sí lo era la iglesia al menos en algunos países de formación católica. Así que ahí está, esto no fue para nada una introducción a la obra del mito de la izquierda de Gustavo Bueno, sino más bien es una invitación para todos, para que se acerquen a la teoría de izquierda y derecha de Gustavo Bueno. Yo fui Eric, gracias por llegar hasta acá, viva Cristo Rey, abajo la democracia, muera el sionismo, muera el PRIAN, muera Sheinbaum, y váyanse a chingar a toda su puta madre los que den dislike a este video. Fuck off. Y de hecho, a ver aquí un mensaje para Nacho, Nacho González, que pues ahorita que me sobra batería, y es que, bueno, claro, por supuesto, Nacho está invitado, como vengo diciendo en todo el video, está invitado a invertirse en la filosofía académica de Gustavo Bueno, porque la estructura del pensamiento de Bueno tiene correspondencias absolutamente con aquellas de la estructura filosófica del catolicismo, y digo filosófica, no teológica. No vayamos a confundir. Y las tiene al punto de que sacerdotes, como es el caso de Gabriel Calvo Zarraute, pues le dan seguimiento a Gustavo Bueno, a pesar de que Gustavo Bueno es ateo. Y de hecho le vendría bastante bien a Nacho pues acercarse a Bueno, porque sabemos que pues Nacho es un férreo católico y estoy completamente de su lado, por supuesto, en eso. Pero sí debe de entender Nacho que uno de los propósitos del catolicismo es evitar el fanatismo. Y 2, el catolicismo por siglos fue la productora de las ciencias. Y no solamente eso, sino que la misma aparición del catolicismo vuelca a la humanidad hacia las ciencias, como lo pueden ver explicado en la conferencia en YouTube de Caíz Ruiz de Vergara, llamada esta conferencia que se llama Núcleo, Cuerpo y Curso de la Filosofía Materialista de la Religión. Lo pueden buscar así en YouTube. Porque aquí en dicho podcast Nacho ha caído, estoy diciendo esto porque Nacho ha caído en el siguiente error de decir lo siguiente. Así como Noroña puede salir a decir de que no se menciona a Jesucristo, órale, pero no mencionen el ateísmo, porque no pueden mencionarlo, no mencionen la evolución, porque no se puede comprobar, que el humano viene de un chango. No se puede comprobar. Es decir, cae en el error de remitirse a pensar que las ciencias creen y dicen o han dicho que el humano viene de un mono, cuando de hecho lo que sostienen las ciencias es que el humano viene de otros antepasados homínidos, también racionales e institucionales. Sí, es que esa es la cuestión. Son otras especies que son nuestros antepasados, como es el caso del Cro-Magnon o el Homo habilis, etcétera, etcétera. Y aquí lo que tendría que tener cuidado Nacho es que al sostener al humano como especie inconexa de este mundo, completamente inconexa, y sostener por pura fe que nuestra divinidad humana, proyectado por supuesto en la capacidad de razonar a un Dios, repito, sostener eso por pura fe, sin tomar en cuenta las variables materiales que por ejemplo tira pues toda la gnoseología o todas las ciencias, eso está mucho más cercano al protestantismo que del catolicismo. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Así que, pues claro, está invitadísimo Nacho a que revise los fundamentos de Gustavo Bueno y a no creer que las ciencias están siendo contrarias siempre al catolicismo. O sea, Nacho está completamente invitado también a que revise la historia de las ciencias. Está plagado en la historia de sacerdotes, porque precisamente eran los sacerdotes, era el clero quien tenía y quien sostenía estos saberes científicos. Además, lo chido de Nacho es que pues mi papá se llama igual, ¿no? Suki no pudo venir a trabajar porque pues no, nadie me vino a ayudar a vestirla y yo no iba a mover esa chingadera, no la voy a descolgar y ponerle calzones y así, fuck off.